Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola José, ¿cómo estás? Todo bien, por la gracia de Dios. Eso es algo que puede ser como un estribillo, pero la verdad uno entendería mejor la vida cuando uno entendería qué significa la gracia de Dios. Bueno, José, yo creo que nosotros debemos ser tan conscientes de la gracia de Dios en nuestras vidas que pensaba precisamente al iniciar el programa de Hombres de Verdad de hoy como manifestar el asombro que tú y yo hemos conversado que tenemos de la cantidad de personas que nos escuchan en diferentes lugares. Y la verdad que ¿quiénes somos tú y yo? Solamente hombres pecadores como los demás que tenemos la palabra y que en su gracia el Señor nos ha dado la oportunidad de conocer acerca de estos temas. Y yo no sé si a ti te pasa lo mismo, porque solamente me pasa contigo. Con nadie más, y obviamente así debe ser. Y es el hecho de que como en nuestra adolescencia andábamos juntos, nunca en todo lo que nosotros hablamos, que hablábamos de todo, íbamos al interior y a toda parte, nunca se nos había pensado que Dios nos iba a poner a servirle como... Juntos. No, es increíble. Primero, no solamente por el programa, sino en el ministerio, obviamente. Y después, obviamente, en el programa. Y que no fue una iniciativa tuya, que yo estuviera aquí, ni mía, que yo estuviera aquí, sino fue de la providencia de Dios. Porque no hay, y obviamente de la gracia de Dios. Sí. Yo he estado pensando como pastor, tú sabes que uno siempre está pensando en series. Y a mí me enseñaron de que uno tiene que tener una serie expositiva y después una serie con algunos aspectos para como descansar, ¿verdad? Variedad en la predicación, como decía Alejandro Treviño. Y era hablar acerca de los beneficios, algo así, de la gracia de Dios. Porque mucha gente piensa que la obra de la gracia de Dios fue salvarnos y ya. Ya yo soy salvo, tengo vida eterna. Ya la obra de la gracia de Dios, porque... eso es lo que dice Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y ya, si fui salvo, ya la gracia de Dios hizo su trabajo. No. Fuimos salvos por gracia y nos mantenemos salvos por gracia, y todos los que recibimos de la mano de Dios es por su gracia. Necesitamos la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Amén, amén. Y espero que cada uno de ustedes lo sepa, y sobre todo nosotros los hombres, a quienes Dios nos ha puesto a vivir en su gracia, tenemos que ser portadores de esa gracia de Dios para que llegue al corazón de nuestras esposas, como hablamos en un programa pasado, que hablábamos acerca de cómo llenar emocionalmente a nuestras esposas, nuestros hijos también, en la iglesia. Yo, Marcos, entiendo que donde quiera que yo voy, yo le digo a Dios que me haga un instrumento de su gracia. Amén, amén. Que si Dios tiene algo que le va a dar a alguien, que yo levanto la mano y le digo, ¿tú lo puedes mandar conmigo? Yo se lo digo, ¿tú tienes algo para darle a esa gente? Sea espiritual, material, un consejo, una ayuda. Si tú tienes algo, dámelo. Señor, dame el privilegio de llevarlo. No. A veces, de entregarlo. A veces, recientemente le puse en las manos. No es nada para que nadie venga a buscar donde mí, pero recientemente un pastor que está construyendo un templo, le puse en sus manos 800,000 pesos para el piso. Wow. Y no fue de mi dinero, fue toma, dáselo, ¿entiendes? O sea, alguien lo ofrendó y te usó. Exacto, ni siquiera se lo mandó a él, ni se lo mandó a esa iglesia, ¿entiendes? Dios obró de una manera tal que yo dije, usted lo necesita, téngalo. Wow. Pero también es el consejo, es la prédica, es la enseñanza, es la ayuda. Estaba una vez una madre que vive en Estados Unidos ahora, una mujer joven, y un día me invitaron a predicar a un retiro de damas. Un tema así para damas. Y de eso hará muchos años. Y ella un día me encontró y me dijo, usted no sabe la ayuda que me ha sido una frase que usted dijo. Y me la repitió. Y de verdad que el que agarra esa frase, que no es mía, que yo la tomé de un libro, y es eso como el canal de la gracia de Dios que puede venir de muchos lugares. Sí. Entonces yo le animo a todos los hombres de que seamos nosotros, sobre todo nosotros, para representar a nuestro Señor Jesucristo, portadores de su gracia, y que llevemos su gracia a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestras iglesias, al trabajo,
y que no llevemos contención, que no llevemos nada de eso, porque eso no viene de Dios, eso viene del maligno. Instrumentos en sus manos para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén, amén. En el día de hoy, José, una vez más, continuamos contestando preguntas y me parece que esta es muy interesante y muy pertinente para muchos casos porque creo que es una situación que no es extraña, que puede darse con mucha frecuencia. Alguien dice, mi esposa y yo, ambos creyentes, disentimos sobre la relación de noviazgo de mi hijo de 18 años. Ella está de acuerdo, pero yo no, ya que entiendo que mi hijo no tiene la madurez aún para entablar una relación. Hay tantas cosas que podemos decir al respecto, pero como nuestro tiempo es limitado, yo creo que debemos priorizar. Y voy a empezar y luego entonces te voy a dar la oportunidad de añadir todo lo que tengas para darle a nuestros hermanos. Lo primero es que es un tema tan trascendente en la vida de una familia que debe ser ampliamente conversado entre los esposos. Y antes de los 18, por ejemplo. Sí, claro. Que no esperen cuando el caso se dé. Sí. Porque fíjate, esa aclaración tuya es pertinente, porque hay un dato que se da aquí, que no es que él no está de acuerdo porque entiende que esa joven no es la joven adecuada. No, él no está de acuerdo por algo que está viendo en su hijo. Entonces, es muy pertinente lo que José dice. Es que desde que están jovencitos, nosotros tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos acerca de las relaciones de noviazgo, su propósito, su importancia, las condiciones bajo las cuales se debe llevar a cabo, cuáles son las circunstancias que lo permiten y sobre todo la importancia de que cuando eso vaya a ocurrir, ocurra bajo la aprobación paterna. Los padres que quieren impedir una relación de noviazgo y nunca han hablado al respecto y nunca han instruido a sus hijos, se van a ver en un problema serio. Es desde que están ni siquiera adolescentes, desde que están niños que uno tiene que empezar a enseñarles a ellos que en un futuro es importantísimo que cuando ellos se fijen en una joven para ser su esposa, deben de contar con la aprobación de papá y mamá. Sobre todo si son creyentes que tienen parámetros específicos para dirigirlos. Ahora, antes de entrar, José, en los aspectos que deben de tener en cuenta para uno saber si el joven está o no listo para una relación, yo quiero entrar quizás por la parte más difícil pero muy común. Debe de estar claro en la mente de estos padres el orden de prioridades establecido por Dios. La palabra final, la decisión final acerca de que se toman en el seno familiar, siempre la tiene el esposo, que es la cabeza del hogar. Esto no significa que no le haga caso a su esposa, no. De hecho, hemos dicho muchas veces en este programa que un hombre que no escucha a su esposa está siendo un insensato, está manifestando serias debilidades en su liderazgo, porque normalmente las mujeres son más perceptivas y con mucha frecuencia ven cosas que a nosotros nos pasan de noche, que a nosotros la pasamos por alto y ellas se dan cuenta. Y cuando escuchamos a nuestras esposas, podemos decir, uy, sí. Ahora, habiendo dicho eso, y aunque este es un programa dirigido primariamente a hombres, permítame decir algo para las esposas. Mis hermanas, vamos a suponer que ustedes tienen la razón en este caso, que es que su esposo está siendo más exigente. Yo no creo que sea necesariamente el caso, pero estoy poniendo el caso más extremo. Mis hermanas, nunca se impongan a sus esposos. Nunca se impongan. Porque lo que ocurre con mucha frecuencia es que al final la relación se da en contra de la voluntad del cabeza del hogar, porque él prefiere acceder para no tener un problema continuo con su esposa, que siempre está ahí, pero que mira, que tú eres muy duro, que esto, que aquello, que lo otro.
No. Mis hermanos, no nos olvidemos que Dios está en su trono y que nosotros nos debemos al Señor y que la bendición de Dios siempre está en la obediencia. Si tú tienes la razón y no siempre la tienes, y tu esposo no quiere dar el permiso porque ve cosas, sigue conversando con él de manera tranquila, anímalo a que busquen consejo. Si buscan consejo va a ser bueno para los dos, porque si tú tienes razón, entonces el consejero le va a decir, mira, yo creo que estás siendo muy exigente. Pero si es él que tiene razón, entonces tú te vas a tener que sentir tranquila de que posiblemente la que estás equivocada eres tú. Pero es que hay un principio que yo no quiero pasar por alto, porque he visto esto en muchos hogares. A veces las mujeres en el matrimonio tienen una convicción firme y eso no está mal. Lo que se convierte en mal es cuando la mujer está tan clara en su posición que quiere imponerse y busca imponerse sobre el líder que Dios ha puesto sobre el hogar. Y eso, José, termina trayendo problemas más serios. Pastor, ¿pero qué es un problema? Si yo creo que mi hijo está listo y mi esposo no quiere. Sí, es un problema. Ajá, y entonces, bueno, es más problemas que tú te impongas. Sí. Aunque tú tengas la razón, es mayor problema. Confía en el Señor. Si tu esposo es cristiano, confía en el Señor. Órale. No sería ni el primero ni el último caso que una esposa que conoce su lugar dice lo que tiene que decir, tiene la razón, su esposo no accede y lo entrega en las manos del Señor. Y al final el esposo termina accediendo porque el Señor le trae ese entendimiento. ¿Y saben qué? Hay que recordar lo que dice la Escritura. El Señor hace todo hermoso en su tiempo, no en el nuestro. Y su tiempo en situaciones como esta, ¿saben cuál es? El tiempo en el que Él permite que las cosas ocurran bajo sus principios. Así que, hermanas, a veces ustedes tienen la razón. Su responsabilidad es expresarlo con respeto, con todos los argumentos posibles, pero teniendo el entendimiento de que si su esposo no está de acuerdo, no se impongan. Y mucho menos, y esto ni lo iba a mencionar porque para mí es demasiado obvio, pero lo voy a mencionar porque es muy, muy frecuente. Mucho menos haga un equipo con su hijo en contra de su esposo. Y eso es terrible. Cuando uno de los cónyuges, hijo, yo estoy de acuerdo, pero tú sabes que tu papá no es fácil. Usted está haciendo un daño grandísimo. No haga eso. Simplemente dígale, bueno, mi hijo, mira, tu padre y yo hemos hablado al respecto y por el momento nosotros pensamos que no es lo conveniente. Pero ¿y cómo va a decir ella que nosotros pensamos si ella no piensa eso? Porque en ese momento ya no está hablando en nombre de ella, ella está hablando en nombre de los padres. Y cuando nosotros tenemos estos principios claros, mire, créanme que hay mucha mayor probabilidad de que la bendición de Dios venga de una manera a veces inimaginable a nosotros pretender buscar la bendición de Dios violando ciertos principios que son absolutos. Cierto. Bueno, Marcos partió de los aspectos estructurales de cómo debe funcionar la autoridad en un hogar, y eso es exactamente como las Escrituras así lo presentan. Y yo creo que cuando una mujer se sujeta a su marido y va y ora, Dios va a obrar mucho más fácilmente, porque en una estructura donde las cosas se hacen de acuerdo a como Dios manda, se le facilita a Dios iluminarlo a él si está equivocado o iluminarla a ella si está equivocado y ayudarlos a los dos a ponerse de acuerdo. Ahora yo tengo algunos aspectos que quisiera como puntualizar. Uno de ellos, Marcos y yo lo hablamos mientras comentábamos este tema, y es que aunque la edad de 18 años es una edad donde se inicia una nueva etapa en la vida se divide en 1, 2, 3, 4, 5 etapas. La primera es básicamente de los 1 a los 10 a los 11, que es la niñez. Luego de los 11 a los 12 a los 18, la adolescencia. Luego de los 19 hasta los 45, ahora dice que hasta los 50, la juventud. De ahí hasta los 65 antes, ahora dicen que es a los 70, la adultez, y luego viene la vejez. Y
salir de la etapa más convulsa que tiene un niño, una persona, no un niño, una persona, que es la adolescencia. No es bueno esa edad para comenzar a asumir responsabilidades ya más adultas, aunque el matrimonio nos casamos jóvenes, pero es como más adultas. Eso es cierto. Pero también nosotros creemos que no siempre la edad es lo que define. Aunque hay parámetros, como hemos dicho, ¿verdad? Ya terminó a los 18, bueno, terminó una etapa de la vida. Uh-huh. Vamos a esperar que él entre a la próxima, que él aprenda a manejarse en la próxima. Y por eso sí yo entiendo que es muy sabio que a los 18 el varón no entre en una relación de noviazgo. Hay otro aspecto también, que es lo que se ha estudiado, y es que el varón y la muchacha, la joven, están en una diferencia de edad emocional y mental que alcanzan el mismo nivel, según ellos, a los 35. Pero se supone que un muchacho de 18 y una muchacha de 18, ella tiene 3 o 4 años, 2 o 3 o 4 años de madurez emocional y mental mayor que el del varón. Generalmente es así. Exacto. Entonces eso es todo lo que el hombre descubre. Yo he llegado a esa conclusión, Marco. Todo lo que el hombre descubre en los seres humanos es recordándonos nosotros, y quiero aclarárselo, cuando descubre cosas legítimas, no es recordándonos nosotros lo que dicen los psicólogos, que está bien que lo digan porque ellos son los que estudian la conducta humana, sino es recordándonos lo que ellos dicen de lo que hayan descubierto de cómo Dios nos hizo. O sea, solamente descubrir cómo Dios nos hizo. Y por eso mucha gente le tiene miedo a ese tipo de análisis y de estudios, porque entienden que al final tú vas a creer como ellos. No, si es algo correcto, ellos lo que están descubriendo es lo que Dios hizo. Y se acabó. Y dile, Dios nos hizo así, por etapas. Y la Biblia lo presenta, habla del niño. En el idioma hebreo, Marcos, cuando dice un niño, tiene 3 connotaciones. Que tiene, sí, 3 connotaciones que tú tienes que buscarla para tú saber si en ese contexto, porque el hebreo es más contextual, se está refiriendo a un adolescente o a un joven ya más grandecito o a un niñito. Entonces, es bueno que esos elementos estén claros para que uno entienda de que de verdad los 18 para el varón no lo es. No queremos decir que para la muchacha sí lo sea, pero está un poquito más próxima a eso. Hay otro elemento más que quiero que se tome en cuenta, pero lo vamos a traer ahorita después de la pausa. Así que quédese con nosotros, que ya regresamos con su espacio Hombres de Verdad, y de manera específica hablando acerca de cómo los padres tienen que ponerse de acuerdo con respecto a qué edad sugerirle o permitirle a sus hijos, sobre todo el varón al que se hace referencia en la pregunta que nos hicieron, que debe entrar en una relación de noviazgo. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Gracias por permanecer con nosotros. Una vez más, continuamos aquí. Y antes de la pausa, José nos estaba diciendo los elementos a tener en cuenta a la hora de aprobar o desaprobar el noviazgo de un joven de 18 años. Y estaba hablando acerca de cómo las mujeres maduran más rápido que los varones. Exacto. Otro elemento que a tomar en cuenta, Marcos, que me está preocupando mucho, y yo creo que tú o yo, los dos, sería bueno como trabajarlo en alguna enseñanza que le damos a los padres, es el peligro, como yo digo, de la crianza reactiva. ¿Qué significa la crianza reactiva? Que ahora el muchacho le anuncia que tiene una novia y que ya él quiere hacer algún tipo de compromiso con ellos. Se lo dice a su mamá, se lo dice a su papá, ahora ellos comienzan a hablar y ahora ellos dicen qué vamos a hacer. Para mí la crianza reactiva es cuando tú le das
dirección a los hijos sobre algún tema cuando ya los hijos lo tienen como un problema en su mano. La crianza formativa, que es la crianza bíblica, es la que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Cuando mi hijo mayor tenía como 14 o 15 años, le puso el ojo a una muchachita, a una jovencita de la iglesia. Y comenzaron a conversar. Creo que eran de la escuela, del colegio. Y él me hizo la sugerencia de que le gustaba la muchachita. Y le dije, wow, qué bueno, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y cómo es? Porque yo no la conocía. No era de la iglesia, era de su colegio. Me dio una descripción, sus padres. Wow, no, pero... ¿Y tú tienes una foto de ella? Sí. Ah, no, pero ¿todo está bien contigo? Y él muy entusiasmado conmigo. ¿De verdad, papi? Sí, yo estoy feliz. Porque ya a mí me habían enseñado que uno tiene que confirmarlo en su sexo. O sea, que el varoncito se enamore. Eso es normal. Eso es natural. Uno tiene que reforzar eso. Sí, sí. Uno no tiene que ponerlo en eso. No. Ni decirle, ¿te gusta esa muchacha? Ni aquella. No. Pero, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, cuando un hijo tuyo, varón, te dice que le gusta una muchacha, es una razón para celebrar. Claro. Da pena decir eso, ¿verdad? Exacto. Pero es así. Bueno, cuando lo tenía, no había tanto maldad como ahora con esa área, pero ya yo lo había leído, yo me fui con él y que todo bien, y hablamos de hombre a hombre, no le di ningún consejo de padre, sino de hombre a hombre, y hablando de esto, y hablando de lo otro, y aquello. Y ya cuando él terminó la conversación, él muy entusiasmado, yo le digo, ven acá, mi hijo, pero no es tiempo para ser novio. Eso fue un balde de agua fría. Claro. Pero papi, ¿tú estás de acuerdo? Tú me dijiste, sí, yo estoy de acuerdo de que a ti te agrade. Es bueno que tú comiences a mirar muchachas, pero no novio, mija. Tienes que esperar ese tiempo. Y fue cuando comencé a pensar de que quizás si yo me siento con ellos, como lo hice en otros temas, y le digo, mira, mis hijos, lo ideal es que ya por el desarrollo hormonal y físico del cuerpo humano y emocional, ustedes van a querer poner sus ojos en muchachas o en muchachos, a la hija y a los varones esto, pero ustedes pueden relacionarse, pero ustedes saben que nada de noviazgo, porque ustedes están en una etapa de transición en su vida, pasando de la edad más linda de todas, lamentablemente es así, que la niñez, por la inocencia, por el juego, por todo, la más linda, la más hermosa, y ahora están cruzando el puente, porque la adolescencia esa es como cruzar el río, con los peligros que tiene un río, cruzando el río para llegar al otro lado y comenzar una vida de mayor responsabilidad, que obviamente y oficialmente inicia a los 18. La sabiduría que Dios le dio a los seres humanos, a los hombres que nos dirigen en el país, en los países del mundo, han establecido esa edad como la edad en la que la persona entra a ser como responsable de sus hechos. Y hay una diferencia enorme de cuando un muchacho comete un delito siendo menor de edad, que es menos de 18, que después. Entonces, y así en todo en la vida, ¿verdad? Se ha establecido eso. De manera que esa edad de 18 no es solamente una edad para que la madre esté pensando en que son inventos de papá, es asuntos ya generales. Puede tener una licencia, Marcos, a los 18 ya, pero no de categoría 1. A los 16 puede tener una licencia con la autorización del papá. Ajá. Pero a los 18 puede tener una licencia solo él. Sí. Solo. Pero no se la dan, creo yo, estoy casi 100% seguro, categoría 3 o 4. ¿Qué significa categoría 3 o 4? Categoría 1 o 2 creo que es manejar carros. Pero categoría 3 o 4 es manejar camión y autobuses. Tú no le vas a entregar un autobús a un muchacho de 18 años. Entonces está hablando de que se requiere un poquito más de madurez. Aquí en el país, para poder ser un candidato a cargo selectivo, tiene que tener 25 años. Entonces se ve que hay que esperar que... Aquí la edad lo que significa es madurez. Madurez. Y uno tiene que aprender a ayudarles a ellos a que tomen decisiones con la madurez de vida. Que no la tomen de forma emocional. La pueden tomar de forma
sentimental, pero no emocional. Porque los sentimientos son emociones propias del ser humano, pero las emociones pueden ser del momento, ¿verdad? Por alguna circunstancia, y puede ser que no tengan profundidad. Entonces, cuando hay inmadurez es eso. De manera que deberíamos sentarnos y cuando nuestros hijos ya estén entrando a la adolescencia, comenzar a explicarles acerca de eso, para que sea una crianza formativa y no reactiva, que solamente le demos indicaciones cuando se presenta el problema. Entonces, el otro elemento es, parte de lo que institucionalmente decía Marcos, es que ustedes tienen que ponerse de acuerdo y sentarse con sus hijos y hacer lo que sea, dice, hacer un frente común, que no comienza cuando el niño tiene 18 años. No, en lo absoluto. Si no hicieron ese frente común cuando el niño tiene 4 años, 4 años, normalmente, por muchas razones, siempre hay un padre que es más permisivo que el otro, en la mayoría de los matrimonios. Y la idea que puede tener una madre de que se puede casar a los 18, tiene que tener mucho cuidado, y es porque en los tiempos de antes las personas estaban orientados al trabajo. Así que un hombre comenzaba a trabajar desde los 5, 6, 7 años en el campo o en el taller de mecánica. Y podemos decir así, Marcos, que a los 18 era un hombrecito. Y ella puede decir, no, mira, yo me casé a los 17 y mi esposo tenía 19 y nosotros hemos estado bien así, porque estaba orientado a eso. Hoy en día no es igual. Aún para aquella época no era lo ideal. No era. Lo correcto es porque ocupación física no necesariamente produce madurez mental y emocional. No la va a producir. Y que él produzca, que él gane, y que tiene ya una experiencia laboral, no significa que eso ayuda necesariamente a la madurez. Fuerza un poquito la madurez. Es cierto que la fuerza, porque lo tiran a conocer la vida a destiempo, pero no es la mejor manera. Y si Dios te ha dado a tu hijo, que tú le has pagado sus estudios, que está en casa, deja que él haga todo en el tiempo y en la madurez posible para que sus decisiones sean decisiones correctas y que les ayuden a crear un buen futuro. Hablábamos antes del programa de cómo la madurez no es una edad y varía. Yo le decía a José que con frecuencia digo que conozco hombres de 20 años y muchachos de 30, porque uno se topa a veces con varones de 20, 21 años y uno dice, wow, qué madurez, qué claro está, qué responsable. Pero uno se topa con varones de 30 que uno tuviera una hija y uno no quisiera eso para su hija, porque todavía a los 30 ellos lo que están es solamente centrados en juegos, en electrónicos, en deporte, y no tiene nada de malo eso per se, pero eso no es la vida. Nosotros ambos como consejeros hemos tenido matrimonios donde las esposas se quejan de que los esposos pasan muchísimo tiempo jugando juegos electrónicos y a uno le da hasta vergüenza como hombre. ¿Cómo es posible? ¿Estamos en contra de los juegos electrónicos? No per se, pero todo tiene su lugar. Por otro lado, son muchos los elementos que hay que tomar en cuenta para saber si alguien está listo para un noviazgo. No debemos olvidar el propósito del noviazgo. El noviazgo no es simplemente una relación donde dos gentes se gustan y ya por eso hay que entrar en una relación de noviazgo. No, el propósito del noviazgo es conocerse mejor con el fin de casarse. Por eso siempre decimos, un noviazgo que no tiene en mente el matrimonio no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Yo no me meto en... No, pero que todavía no hemos tenido tiempo de hablar de eso. No, ustedes no han tenido tiempo de hablar de fecha de boda. Pero desde que tú te metes en una relación de noviazgo, está sobreentendido que tú lo estás haciendo porque tú te quieres casar con esa persona. Marcos, yo a los 20 le dije al Señor, yo quiero que tú me des una esposa, no una novia. Exactamente. Y yo no me casé varios años después. Exactamente. O sea, yo solo dije al Señor, yo no quiero una novia, yo quiero una esposa. Exactamente. Conocí a mi esposa, nos hicimos novios, nunca hablábamos de matrimonio,
pero en la mente de nosotros estábamos, claro, nos vamos que, a casar. Que era hacia allá que iban. Es para allá. Que esa era la meta. No y hablamos el de fecha, como tú bien dices. No estamos hablando de fecha, sí. Pero para allá era que íbamos. Claro. No había otra razón que no sea esa. Conocernos, ir ajustando nuestras personalidades. Si por alguna razón que la providencia de Dios nos diría, bueno, deshace eso, porque eso sucede. Eso iba a decir. Amén. Exacto, eso iba a decir. Eso no significa que un noviazgo no puede ser terminado. No, porque el propósito del noviazgo es conocerse mejor para ratificar que esa es la persona con la que yo quiero pasar el resto de mi vida. Pero fíjense, no es lo mismo tener un noviazgo porque, bueno, yo estoy en edad de tener novio, novia, todo el mundo lo tiene y es lo más natural. Y lo del matrimonio, no, eso viene más adelante. Bueno, viene más adelante la fecha de la boda, pero el propósito, la meta siempre es esa. En el interín se dan cuenta que hay aspectos irreconciliables. Eso no es pecado. Mira, yo definitivamente tú no eres el tipo de mujer que yo estoy buscando. Yo no soy el tipo de hombre que tú estás buscando. Nosotros no creo que vayamos a de verdad encajar. Pues no ha pasado nada. Se deja amistosamente. Exacto. Pero en todo tiempo tiene que estar pendiente la meta del noviazgo. Marcos, y también... la meta del matrimonio. Y Marcos, y también a veces cuando uno hace un análisis de los casos que uno conoce, en su gran mayoría, conozco excepciones como todos conocemos, pero en la gran mayoría cuando a esa edad de 18... y ella normalmente, si él tiene 18, ella, según esa pregunta, normalmente ella tiene que andar o por 16, 17 o 18. O sea que son... Pero esas relaciones que comienzan así consentida, como hay muchos padres no cristianos, no, pero para que se van en la calle, que se van aquí en la casa. Consentidas por los padres, en la adolescencia no sobreviven para llegar a casarse. En raras excepciones eso se da. No sobreviven. De hecho, yo voy más lejos, José. Cada vez que yo, y excúsenme porque esto no es un asunto semántico, pero yo creo que hay un significado detrás. Cada vez que yo oigo a un padre diciendo que su hijo tiene una noviecita o un noviecito, a mí me da mala impresión. Porque cuando es algo serio, dicen, no, él tiene su novia. O él tiene su novio. Pero normalmente cuando te dicen, tiene un noviecito, una noviecita, ¿qué es lo que están diciendo? Que no es algo serio. Marco, pero... Y si no es algo serio, ¿por qué tú lo permites? Pero tú dijiste como que a ti te da algo cuando dicen noviecito. ¿Cuál es la palabra que tú usaste que te da? Suspicacia. Yo sospecho que no es algo... mi interpretación de esa frase es que no es algo serio. Pero yo creo que, Marcos, ningún padre debería endosar ese término si él sabe que el noviazgo es un asunto para el matrimonio. Te entiendo perfectamente, pero exacto. El problema, tú sabes lo que nosotros hicimos, yo lo he dicho aquí otra vez. Eso de noviecito, no papá, pero espérate. Sí, tú sabes lo que nosotros hicimos aquí, José, hace unos años atrás. Nosotros hicimos una charla de noviazgo, pero ¿tú sabes para quién? Para los padres. Para los padres. Sí, ¿por qué? Porque en la práctica nos dimos cuenta que estaban a veces hasta más perdidos que los jóvenes. Tú te llevabas a los jóvenes a un retiro de jóvenes, por ejemplo. Yo estaba más claro. Y le hablaba de eso. Y los jóvenes, después que tú le hablabas de eso y tú los convencías, ellos venían de allá convencidos de cómo debía ser y todo. Y después nos enterábamos nosotros que llegábamos a la casa, que cuando los jóvenes llegaban a la casa y hablaban con sus padres y le decían lo que se les enseñó en el retiro, ¿sabes lo que muchos padres decían? Ay, no, pero eso no es tan así. Porque yo también tuve mi noviecita. Y uno decía, pero espérate, que aquí el problema no son los jóvenes, aquí el problema son los padres. ¿Cómo vamos a juzgar de cuando yo era joven? Muchas veces los padres, es verdad que tuvieron su novio a los 15, a los 16, pero eran inconversos. Sus padres, es decir, los abuelos, no tenían el conocimiento para dirigirlos. Así que es muy importante. El tiempo se nos ha ido y quiero solamente mencionar una cosa más, José. Aún elementos tan importantes como el tiempo de noviazgo es sabio. Quiero usar la palabra adecuada. Es sabio tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo acabo de salir del colegio y yo voy a estudiar medicina, que en el menor de los casos me va a tomar 6 años. Óyeme, ¿tú crees que es sabio yo al mismo tiempo
a esa edad meterme en una relación de noviazgo? Fíjense, no estamos diciendo aquí que es pecaminosa. Estamos hablando de asuntos de sabiduría. No, porque los noviazgos largos son peligrosos. Porque llega un momento donde se conocen tanto y se aman que lo único que falta es lo que no pueden hacer hasta que no se casen. Y entonces... que a veces terminan haciéndolo. Terminan haciéndolo. ¿Por qué? Porque se exponen demasiado. Entonces... no, pero yo conozco un noviazgo de 7 años y ellos no cayeron. Claro, no estamos diciendo que tiene que ser. Yo acabo de casar una doctora. ¿Tú acabas de casar una doctora? Que entró en noviazgo con un muchacho cristiano cuando comenzó la carrera de medicina. Ahora que la termina se está casando 6 años después. Bueno, gloria a Dios. 7 años después, pero no es lo... Pero seguro que la lucha que tuvieron fue grande. Y eso porque era ella. Si es él... es difícil, van a tener que esperar 8 o 9, porque para que él pueda conseguir un trabajo remunerado en el área de medicina, él tiene que esperar, no solamente graduarse, tiene que hacer alguna su especialidad. Para poder sostener su hogar. Para poder sostener un hogar. Así que, mis hermanos, pónganse de acuerdo. Y mi hermana, aún usted tuviera razón, y no estamos diciendo que la tenga, recuerde que quien va a dar cuentas al Señor por lo que sucede en su hogar es su esposo. Apóyelo dejando claramente establecido que usted lo ve diferente. Y busquen consejo y que el Señor los guíe y los ayude a ayudar a sus hijos en una etapa tan importante. A los demás le digo que si usted no tiene ese problema porque sus hijos son menores, tome en cuenta esta situación de esta pareja y comiencen a formar a sus hijos en la adolescencia con mira a que ellos entiendan cuál es el tiempo propicio para ellos poder establecer una relación de noviazgo, aunque sí pueden tener una relación de amistad con alguien que le agrade, pero siempre hagan esa aclaración para que ellos vayan preparados, porque por eso dice la Biblia, si tú lo instruyen en su camino, ellos no se van a apartar, porque la instrucción Dios la refuerza para que ellos puedan tomar sabias decisiones. Que el Señor les ayude y les bendiga y les dirija en todo. Y cualquier otra pregunta que ustedes tengan, por favor, están los canales de Radio Eternidad, están los canales de la emisora, el lugar que le está retransmitiendo este programa. Háganoslo llegar, que como usted ve, tenemos varias semanas tomando en cuenta temas interesantes, sumamente interesantes, que ustedes nos envían, y eso nos ayuda a que los temas tratados estén mitigando necesidades puntuales de ustedes, nuestros queridos oyentes. El Señor los bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.